un giro impactante en el caso de Brian Walsh. Un hombre de Massachusetts fue hospitalizado tras ser apuñalado en la cárcel. Tenemos la actualización sobre su estado y vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora con el consultor penitenciario Justin Paperny. Encuentra una oportunidad, quieres atrapar a alguien, lo planeas bien y ves el crimen que supuestamente cometió. Eso es un problema. Así que en este caso, ya sea a las 10 p.m. o a las 10 a.m., ellos lo perseguían y tuvo suerte de que no fuera mucho peor. Gracias por estar en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. Autoridades informan que el arma usada fue un objeto contundente improvisado. La agresión aún está bajo investigación, incluso cuando el juicio por asesinato de Brian Walsh está programado para comenzar en solo unas semanas. Agentes de la oficina del sheriff del condado de Norfolk respondieron antes de las 10 p.m. el jueves para atender las heridas de arma blanca de Brian Walsh. Ningún otro agente ni oficial resultó herido. Pero en este momento se sabe muy poco hasta ahora. Las autoridades se mantienen muy reservadas sobre lo que llevó al apuñalamiento mientras está bajo investigación. No se sabe si hubo pelea física ni la identidad del otro recluso, pero esto es lo que más hemos averiguado. Después de que Brian Walsh fue llevado al centro médico Beth Israel Deaconess en Boston, las autoridades informaron que estaba consciente y alerta. En cuanto a sus heridas, según National Broadcasting Company Boston, su lesión fue superficial y fue regresado a la cárcel más tarde esa noche. La oficina del alguacil informó que recuperaron un arma improvisada y que el otro individuo fue sometido por los oficiales. El apuñalamiento sigue investigándose. El asesinato de Walsh ha sido noticia nacional. Anna tenía 39 años y era madre de 3 hijos de 2, 4 y 6 años. Anna Walsh desapareció sin dejar rastro alrededor de las fiestas de Año Nuevo entrando al 2023. El 4 de enero, Anna fue reportada como desaparecida tras no ir a trabajar, algo poco común en ella. Brian supuestamente le dijo a los investigadores que Anna salió de su casa porque iba a volar a Washington, Distrito de Columbia. Aunque los detectives confirmaron que Anna sí reservó un vuelo para el 3 de enero de ese año, sus tarjetas de crédito y débito no habían sido usadas desde el día de Año Nuevo. Su desaparición generó una intensa búsqueda con equipos de rescate y perros rastreadores. 3 días tras su desaparición, los investigadores recibieron un correo diciendo que tenían a la supuesta Anna Walsh. Teníamos un $127,000, ella lo arruinó. La tenemos aquí con nosotros. Si no paga, no volverá. Sabemos que la policía y el FBI están involucrados. Buena suerte encontrándonos. El correo fue enviado desde la cuenta de Gmail Richard Walker 9,1984, lo cual resultaba sospechoso. Un día después del correo, los investigadores consiguieron una orden de registro para la casa de los Walsh en Cohasset. Ahí hallaron sangre y un cuchillo ensangrentado en el sótano. Brian fue arrestado ese día y acusado de engañar a la policía. Al día siguiente fue procesado. Fiscales afirman que no hay pruebas de que Anna usara un viaje compartido al aeropuerto el 1 de enero. Dicen que las declaraciones de Brian a la policía intentaron retrasar y engañar la investigación. Hasta hoy, el cuerpo de Anna no ha sido encontrado. Al principio Brian no fue acusado de asesinato, pero pronto lo imputaron porque los fiscales tenían pruebas, como búsquedas que supuestamente hizo en el iPad del hijo. Lo que me gustaría hacer ahora es simplemente describir sus acciones en los días a partir del 1 de enero. La acusada indicó el 1 de enero a las 3 p.m. Hizo algunos mandados, luego fue a la casa de su madre en Swampscott, pero omitió detalles porque no tenía su teléfono. Se dio cuenta que estaba perdido al ver el barco pirata en la ruta 1. Los acusados permanecieron 15 minutos, luego fueron a Whole Foods y CVS. Se revisaron las cámaras y él no entró a esas tiendas. El 1 de enero la acusada buscó en Google usando el iPad de su hijo. Algunas de sus búsquedas son las siguientes, teniendo en cuenta que el acusado dijo que salió a las 6 a.m. A las 4:55 a.m. del 1 de enero buscó en cuánto tiempo un cuerpo comienza a oler. A las 4:58 a.m. cómo evitar que un cuerpo se descomponga. A las 5:20 a.m. buscó cómo encontró un cuerpo. A las 5:47 a.m., 10 formas de deshacerse de un cadáver si realmente lo necesitas. ¿Cuánto tiempo debe desaparecer a alguien para heredar a partir de las 6:25 a.m. del día 1? A las 6:34 a.m. del día 1 se pueden desechar partes del cuerpo. A las 9:29 a.m., ¿para qué sirve el febaldehído?
a las 9:34 am del día 1. ¿Cuánto dura el ácido desoxirribonucleico? A las 9:59 am. ¿Se puede hacer identificación con restos en pasta? A las 11:34 am, desmembramiento y las mejores formas de deshacerse de un cuerpo. A las 11:44, ¿cómo limpiar sangre de un piso de madera? A las 11:56 del primero, mamá se fue a detectar sangre. A la 1:08, ¿qué ocurre al poner partes del cuerpo en ese momento? A la 1:21 pm, ¿el federal tiró la ropa de la escena del crimen o la lavó? Eso fue el 1 de enero. También se obtuvo información del teléfono del acusado, que mostró que el 2 de enero él estuvo en Home Goods, en Norwell, donde compró 3 tapetes. También hubo más búsquedas en Google el 2 de enero. A las 12:45 pm, CAP buscó mejores 2 para desmembrar. A la 1:10 pm buscó, ¿pueden acusarte de asesinato sin cuerpo? A la 1:14 pm buscó, ¿pueden identificar un cuerpo con dientes rotos? El 2 de enero, después de esas búsquedas, se vio a la acusada en las cámaras de seguridad del Home Depot en Rockman. En la vigilancia se ve a la acusada empujando un carrito en una cámara de seguridad. Los artículos incluían productos de limpieza, trapeadores, cepillos, cinta adhesiva, toalla, traje de protección con cubrebotas, cubetas, guantes, bicarbonato de sodio y un hacha. Él llevaba una mascarilla y guantes de hule cuando estaba empujando el carro en Home Depot. A las 5:32 lo vieron en la calle Jersey en Hyman, ahora quitándose los guantes y la mascarilla. Los datos de su teléfono también rastrearon su paradero el 3 de enero. Se registraron ubicaciones a las 4:27 del 3 de enero en un complejo de apartamentos en Abington. La vigilancia muestra el logo del acusado, así como a un hombre que coincide con la apariencia del acusado, saliendo de un auto cerca del contenedor de basura. Él va al contenedor con una bolsa de basura. Él se inclina y parece que está pesada, ya que tiene que levantarla para meterla en el contenedor de basura. Él camina hacia el contenedor de basura con la bolsa de basura y la deja ahí. A las 4:48 llegó a otro complejo en Abington y a las 5:10 pm el celular registra actividad en otro departamento en Brockton. El video muestra a una persona que coincide con su apariencia y su logotipo. De nuevo, él decidió que yo no limpié el contenedor de basura. El 3 de enero a la 1:02 pm hizo más búsquedas en Google. ¿Qué le pasa al cabello en un cadáver? A la 1:13 pm, ¿cuál es la tasa de descomposición de un cuerpo encontrado en una bolsa de plástico comparado con uno en la superficie en el bosque? A la 1:20 pm, el bicarbonato de sodio puede enmascarar o hacer que un cuerpo huela bien. El 4 de enero al día siguiente, la acusada fue a Home Goods y TJ Maxx. Compró toallas, tapetes de baño y ropa de hombre. A las 4:15 de ese día, el 4, él fue a Lowe's, donde compró limpiavidrios y un bote de basura. El 4 de enero, cuando la policía de KZ fue a la casa para revisar el bienestar, los oficiales observaron su Volvo con los asientos abatidos y una lona de plástico en la parte trasera del auto. Al día siguiente, al observar el Volvo, se veía que los asientos estaban abatidos, las alfombrillas tenían algo de tierra y la alfombra parecía mostrar marcas recientes de aspiradora. Al preguntarle por la lona, el acusado dijo que la tiró a la basura. Más tarde, la química analizó el auto y estuvo presente en él. El 5 de enero, la revisión mostró que el teléfono del acusado viajó a las 8 am. Primero el martes aquí y luego a Swampscott, donde reside su madre. El teléfono llegó al complejo de su madre a las 9:30 am. Estuvo unos 5 minutos cerca del edificio hasta la esquina sureste. En la esquina sureste de ese complejo es donde había un contenedor de basura. Aseguraron y registraron el contenedor de basura después. El 8 de enero, la policía y los servicios forenses registraron la vivienda. Encontraron sangre en el sótano, un cuchillo con presencia de sangre. El cuchillo estaba dañado. Además, hallaron otro cuchillo en el sótano. Además, había bolsas de plástico grandes y resistentes compradas en ese Home Depot.
La policía revisó la actividad en tarjetas de crédito, bolsas, vuelos y trenes de Ana durante la investigación. No hubo ninguna actividad desde la última vez que se le vio el 1 de enero. La policía también intentó rastrear qué pasó con las bolsas que se vio al acusado tirar en el contenedor de basura anteriormente. Esto fue allá en Abington. Estas bolsas y su contenido ya habían sido recogidos y llevados para ser triturados e incinerados como parte de un entrenamiento. Cuando la policía las encontró ya estaban destruidas. Sin embargo, los investigadores sí aseguraron y revisaron los contenedores de basura del complejo de la madre de mi amiga en Swampscott, revisados en una estación de transferencia en Peabody. Los investigadores hallaron 10 bolsas dentro de las bolsas de basura. Muchos de estos artículos tenían manchas consistentemente infectadas. Entre los artículos asegurados había toallas, trapos, pantuflas, cinta adhesiva, un traje de alta protección, guantes, productos de limpieza, bolsillos, tapetes, botas de cazador, una bolsa de productos, una tarjeta de vacuna contra el COVID-19 a nombre de Alana Walsh, una sierra para metales, un hacha y unas tijeras cortadas. Desde la audiencia de 2023, Brian Walsh sigue en la cárcel sin fianza. Desde entonces, los fiscales han compartido más detalles, como que Ana tenía casi $3 millones en seguro de vida, donde su esposo era el único beneficiario. La defensa de Brian dice que no necesitaba ese dinero. También descubrimos que la relación de Ana y Brian no era tan perfecta. Según documentos judiciales, Ana tuvo una aventura con un hombre en Washington, Distrito de Columbia. Los investigadores hablaron con ese hombre, quien les dijo que él y Ana salieron durante varios meses y planeaban pasar ese mismo año nuevo juntos. Luego, ella desapareció, pero aparentemente él fue descartado como sospechoso. Después, el caso dio otro giro cuando un nombre conocido de otro caso importante en Massachusetts surgió en el caso Walsh. Miguel Proctor fue uno de los principales investigadores en el caso de Karen Reed y también investigaba a Brian Walsh. Proctor fue relevado de sus funciones después de enviar mensajes de texto groseros llamando a Karen Reed una loca y diciéndole a su hermana que deseaba que Reed se suicidara. Aunque Proctor dijo que sus emociones lo superaron, fue relevado tras el juicio nulo de Reed el verano pasado. Pero los abogados defensores de Walsh están buscando correos electrónicos y mensajes de texto de él. En este caso, el gobierno federal y la oficina del fiscal del condado de Norfolk estaban trabajando esencialmente juntos. Estaban trabajando para investigando un homicidio que Norfolk estaba procesando. Estaban investigando a la policía estatal por violaciones de integridad, violaciones de políticas, conducta inapropiada y falta de supervisión. Y entonces esta información ha empezado a ser entregada a nosotros. Y como lo expresó el señor Tipton, ya sea que se trate de votar, credibilidad o sesgo, eso es parte de lo que queremos mostrar y lo que esperamos demostrar. Creemos que el material está bajo la regla 14 y ellos lo tienen, así que deberíamos recibirlo. Así que ni siquiera creo que TIU sea necesario todavía. Si han indicado que van a tomar ese camino, entonces está bien, pero eso no invalida nuestro argumento de que es la regla 14. El Suprema Junta de Conciliación es reciente, de 2020, y ha declarado que está en su posesión. Con respecto a los casos que citaron en su respuesta, están basándose en Homo contra Bonet, que fue un caso de 2015. No creo que sea relevante. Bonet es un caso en el que la Fiscalía Estatal no conocía la identidad de un informante confidencial. No estaba bajo su custodia y además decían que era información privilegiada. No tenemos nada que demuestre que algo en esas 3.074 páginas sea privilegiado o protegido. No lo sabemos. Lo hemos reunido a partir de alegatos de otros casos, respuestas del gobierno, solo para saber que lo tienen, más o menos de qué se trata, y luego varias cartas entre la oficina del fiscal de distrito y el gobierno federal, hablando sobre este material, específicamente sobre los oficiales involucrados. Y la razón por la que puedo señalarlo, hay una infinidad de razones por las que sería relevante. Pero lo que podemos determinar es que el agente Proctor, quien fue el investigador principal en este caso, en el momento en que comenzó a investigar a Brian Walsh y la desaparición de su esposa, sabía que estaba bajo investigación federal. Así que su sesgo, su motivo, todo lo relacionado con su integridad es lo más importante para él. Así que con todos esos pensamientos, cuando consideras todo eso, no sé cómo no es la regla 14.
No sé cómo es que aún no tenemos esto en nuestro poder. Por lo tanto, me remito a los documentos que expresan tu argumento. Y estoy de acuerdo en que la Fiscalía no tiene la obligación de investigar nuestro caso, pero no lo han hecho. Así que no les estamos pidiendo que consigan algo que no tienen. Y en la nota al pie 4, en BO que se cita en su escrito, dice específicamente que el gobierno no puede simplemente hacerse de la vista gorda si hay algo exculpatorio. Y documentos que prueban que el investigador principal de un caso de homicidio sabía que era investigado federalmente cuando se involucró en el caso. Aún es más contundente. Bueno, no creo que estés discutiendo, pero ¿no estaba él ya siendo procesado? No, su señoría. ¿Pregunta por la acción? No. ¿Cuál es el momento de esta acusación federal? ¿Se refiere al señor Proctor, a la oficial Proctor o al señor Walsh? Creí que hablabas del señor Walsh. No, señor Weiss, porque él lo sabía. No, el agente Proctor sabía que estaba bajo investigación federal. En el momento en que pensé que tú eras... Decías que había un sesgo contra tu cliente. Porque él era bajo custodia federal. No, soy la oficial Proctor. Por cierto, ese es un sesgo adicional. Correcto, pero solo nos estamos enfocando en esa parte. Pero en el momento en que él se involucró en esta investigación, y ten en cuenta que la Fiscalía del Condado de la Fiscalía del Condado de Norfolk, ellos controlan las investigaciones de homicidio. Ellos trabajan con la Policía Estatal y con CCAP. Así que ahora la Fiscalía del Condado de Norfolk sabía que Proctor estaba bajo investigación federal, específicamente por cómo ellos y cómo él investiga, supervisa, etc. Ahora él es el oficial encargado del caso en este asunto, mientras su caso está pendiente. Esa es una de varias razones por las que estos documentos no solo son relevantes, sino que también podrían ser exculpatorios. Bajo la regla 14 no es exculpatorio ni relevante. La defensa alegó que los investigadores obtuvieron ilegalmente las búsquedas de Google usadas como evidencia. ¿Pero podrá la Fiscalía usar las búsquedas durante el juicio? Sí podrán, pese a las objeciones de la defensa. Mass Live informó que la abogada de Walsh apeló la decisión que permitió a los fiscales usar las búsquedas como evidencia. Pero una jueza de la Corte Suprema Judicial negó la apelación de la defensa. Aunque se recupera de un apuñalamiento en la cárcel, Brian Walsh aún debe ir a juicio el próximo mes. Me acompaña el consultor penitenciario Justin Paperny. Gracias por estar aquí, Justin. ¿Qué opinas sobre el apuñalamiento de Brian Walsh en la cárcel? Bueno, esto demuestra que incluso si estás en una prisión de alta seguridad, si un preso tiene la intención de lastimar a alguien en un caso de alto perfil, muchas personas en prisión tienen hijos, tienen a sus hijos, a sus hijas y quieren tomar medidas y quieren lastimar a alguien. Así que es muy fácil culpar a la prisión, no hay duda. Si alguien quiere lastimar a otro, incluso en una prisión de alta seguridad, puede lograrlo. Y según se informa, su lesión es superficial, pero los funcionarios nos dicen que recuperaron un instrumento contundente improvisado. ¿Solo es la manera formal de decir cuchillo casero? Eso es correcto. Ya dominas toda la jerga carcelaria. Lo hemos hecho por suficiente tiempo. Ya entiendes todo. En la cocina y algunos trabajos en prisión, es fácil ser creativo y hacer un arma o cuchillo casero. Un utensilio de cocina basta para herir a alguien. Y aunque él está bien, lo cual es bueno, puede esperar este tipo de trato durante toda su estancia en la prisión. Hasta este incidente, Brian Walsh no parecía tener problemas en la cárcel. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Crees que simplemente estaba teniendo problemas con otro recluso? ¿Crees que el alto perfil de su caso pudo haberle caído mal a algún recluso? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que potencialmente pudo haber pasado ahí? Bueno, toma tiempo para que alguien elabore un plan para conseguir el arma y luego encuentre la oportunidad donde tenga algo de aislamiento para lastimar a alguien. Así que, relativamente hablando, él no ha estado en prisión tanto tiempo. Así que en realidad podría tomar tanto tiempo llevar a cabo una agresión o, ya sabes, una experiencia de este grado, por así decirlo. Según lo que he leído y escuchado, planear esto lleva tiempo. Afortunadamente no lo vi cuando estuve en prisión. Sí, eso es bueno, y es bueno que durante ese tiempo estuviera bastante seguro, considerando todo. Y ya sabes, cuando algo así sucede, cuando te llevan al hospital y luego te regresan a la cárcel, como en el caso de Brian Walsh, ¿crees que lo enviaron a AAGSEG o crees que lo regresaron a la población general? ¿Crees que lo tienen en algún lugar porque las autoridades son muy reservadas ahora? Si yo fuera una persona que apuesta, apostaría a que está en segregación con mucha más vigilancia sobre él. Las prisiones federales y estatales han enfrentado muchos problemas de fugas y lesiones. Él está segregado, en mi opinión, y es más difícil para él porque está aislado 23 horas al día.
A veces te sientes atrapado sin saber si es día o noche. Puedes bañarte 1 o 2 veces por semana. Estás muy desorientado y es una experiencia mucho más difícil. La prisión diría que es por su protección, así que debe estar aislado y con más vigilancia. Así que supongo que está completamente aislado en este momento. Y ya sabes, entendemos que la cárcel o prisión no es necesariamente como un hotel, una suite, un resort, nada por el estilo. Pero en cuanto a la seguridad y el sentirse tal vez seguro o tal vez inseguro, ¿crees que los reclusos son un poco más vulnerables durante la noche? Porque los oficiales dicen que respondieron justo antes de las 10 p.m. ¿Crees que hay más posibilidades de que cosas como esta sucedan durante la noche? ¿Te sorprende que haya pasado justo antes de las 10 p.m. o cerca de la hora que informan las autoridades? ¿Pero te sorprende la hora en que esto sucedió? En la noche es más fácil bajar la guardia, pues el peso del día ya pasó y el personal suele estar más relajado. Podría ser más sencillo aprovechar la oportunidad con poca luz, pero ya lo hemos visto suficiente, incluso a las 10 a.m. o a las 10 de la noche si encuentras una oportunidad y realmente quieres atrapar a alguien y ha sido bien planeado y ves el tipo de crimen que supuestamente cometió. Eso es un problema, ya sea a las 10 de la noche, a las 10 a.m. lo seguían, tuvo suerte de que no fuera mucho peor. Eso no significa que no habrá más, por eso supongo que lo seguirán manteniendo aislado. Y se espera que Brian Walsh vaya a juicio muy pronto por el asesinato de su esposa. En cuanto a prepararse para su juicio, prepararse para su defensa, ¿crees que el apuñalamiento pudo haberlo afectado de alguna manera? No puedo imaginar que no lo haya hecho, pero ¿qué opinas de que al preparar su defensa, quizá el apuñalamiento no le haya ayudado en nada? Es difícil entender la mente de alguien acusado de eso. Es enfermizo y repugnante. Y en este punto, de alguna manera, él mismo se ha convencido de que no ha hecho nada malo, él es la víctima. Incluso veo algunas de las declaraciones del abogado defensor. Realmente están buscando cualquier excusa aquí. Seguramente ha pensado, si me declaro o me declaran culpable, recibiré cadena perpetua. Necesito tener suerte. El motivo de su aislamiento en prisión no es solo el crimen, sino también la falta de voluntad para aceptar responsabilidad, ¿cierto? Y también aparentemente lo que hizo después del supuesto asesinato es como que duplicó y triplicó sus decisiones realmente asquerosas y terribles. Ahora, si dentro de la prisión él resulta desagradable para la gente, es irrespetuoso, arrogante, se siente con derecho, es distante, grosero, malo, piensa que es mejor que los demás, entonces tienes el crimen junto con alguna conducta supuesta en la prisión que obliga a la gente a decir, queremos hacer de él un ejemplo. ¿Y crees que sus abogados defensores usarán esto a su favor para posiblemente retrasar aún más el juicio? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre cómo la defensa podría posiblemente usar el apuñalamiento para trabajar a favor de Brian Walsh? Si dicen que está herido y no en condiciones de prepararse adecuadamente para el juicio, ciertamente puedes esperar que el juez conceda una prórroga. Pero si él puede prepararse y está respondiendo bien según esta lesión, entonces el juez podría decir que tiene sus llamadas telefónicas y visitas con su abogado. Tenemos un juicio pronto y queremos respetar a las víctimas y sus familias. Seguimos adelante. Sospecho que salvo que esté herido, el juicio seguirá. ¿Cómo crees que han sido estos años para Brian Walsh? Como dices, Justin, él tenía mucho dinero o venía de una vida acomodada y ahora está en la cárcel acusado de un crimen realmente atroz y espantoso que es asesinar y desmembrar a su propia esposa. Pero ¿cómo crees que ha sido para él esa caída en su trayectoria ahora que está sentado en la cárcel esperando el juicio por esto? He hablado con personas que han pasado de vivir en casas hermosas a estar en un centro de mínima seguridad, y vaya, qué cambio. Así que cuando pasas de una casa hermosa a un centro de detención o una cárcel del condado es un cambio o experiencia enorme. Si es declarado culpable, él mismo lo provocó. Supongo que él no pensó en sus condiciones en prisión ni que, si era culpable, pasaría el resto de su vida en la cárcel. En respuesta a tu pregunta, sí, es un gran cambio que te digan cuándo comer, dormir, recibir visitas, cuál será tu trabajo y vivir con miedo constante por tu vida. Yo estaba en un simple campo de mínima seguridad, no había violencia ahí. El mayor problema era el aburrimiento. Seguía siendo prisión, pero sin violencia. Él está en riesgo las 24 horas del día y si se comporta mal o tiene ese aire de arrogancia, los problemas van a continuar. Es un gran cambio. Supongo que él no pensó en eso si realmente hizo lo que hizo. ¿Cómo alguien puede considerar esto? No era racional si fue declarado culpable. ¿Cómo es para los reclusos que esperan un juicio por asesinato prepararse mientras siguen bajo custodia? Sé que no podemos saber exactamente qué piensan, pero ¿cómo es ese periodo de preparación?
Bueno, es mucho más difícil que si estuvieras libre porque aunque se te permite ver a los abogados en prisión y hacer llamadas telefónicas, es mucho más complicado. No tienes el mismo acceso que si fueras libre. Supongo que él entiende bastante bien que va a ser condenado, así que hay algunas personas la evidencia es abrumadora. Queremos ser cuidadosos. Todos tienen derecho a un juicio, pero algunos dicen ser absolutamente inocentes. Mantendré la esperanza de ganar. Ahora, incluso si pierden en algunos casos de delitos de cuello blanco, podrían ser 3, 5, 7, 8 años, hay un final. En algún momento saldrás. Él sabe que si lo declaran culpable pasará su vida ahí, en prisión. La única ventaja para él, si lo declaran culpable, probablemente lo transfieran a una prisión un poco más cómoda que donde está ahora. Al menos tendrá algo positivo en el futuro. Pero ahora su única esperanza es que sus abogados le dicen que podría haber un error. Puede que un jurado cometa un error a tu favor o haya mala conducta policial, como cuando vi pruebas a las que accedieron en el gobierno. El abogado comentó que eso no debías verlo, fue un error de la fiscalía. Pero él tiene una idea bastante clara de lo que le espera el resto de su vida en prisión. ¿Crees posible que un jurado lo apoye en este caso? Considero que el jurado es objetivo y hace bien su trabajo. Depende de las pruebas, pero probablemente no. Sí, sí. Y tendremos que ver cómo llegan finalmente a su decisión cuando llegue ese momento. Justin, muchas gracias por tu perspectiva sobre este caso. Aprecio tu tiempo hoy. Me da gusto verte. Igualmente, me da mucho gusto verte. Brian Walsh ya está cumpliendo una condena de 3 años de prisión por un cargo no relacionado. La selección del jurado para su juicio por asesinato iniciará el 20 de octubre. Long Crime planea transmitir todo el juicio de principio a fin. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.